Contábamos antes, en el año 1972. Alberto Iturralde, analista independiente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, decíamos que estos 3 meses, los que van desde noviembre hasta enero, son considerados los 3 meses consecutivos mejores del año para Wall Street, para la bolsa. No sé si, en tu opinión, ahora quizá podamos tener un momento festivo así para las bolsas, que tengamos un rally, que podamos ver cómo de nuevo pues parece que vuelve la alegría al mercado. ¿Cómo lo ves? Javier del Valle acaba de dar la pauta correcta, en mi opinión. Él decía que los años en los que hay midterm se adelanta la subida de ese tercer trimestre, lo hemos visto durante estas últimas semanas, y normalmente el mes de diciembre es mucho más discreto. ¿Por qué? Porque el maquillaje de fin de año se adelanta para aprovechar, generar un tono positivo en la economía durante las elecciones midterm. Y es lo que hemos vivido este año. Por eso yo ayer a Marta Iser le decía, vamos a ver, digo, ¿qué rally de fin de año vamos a tener si ya estamos en un rally de fin de año? Unos índices, el principal americano, Dow Jones, 21% de subida. El principal europeo, el DAX, 22% de subida. Y todo eso en un mes y 2 semanas. ¿Qué rally? Si ya estamos viviendo un rally, ¿qué pasa? ¿Que nos lo hemos perdido y queremos la última semana del año ver si aprovechamos algo la subida? No. Las elecciones midterm se producen en la segunda semana de noviembre, primera, segunda semana de noviembre. Eso implica necesariamente que lo que tenemos es que aprovechar una razón de peso para incorporarnos al mercado. Grandísimo sentimiento negativo de octubre y esas elecciones en noviembre. Después lo que pueda pasar es muy relativo, porque ahora ya el sistema financiero está intentando vender todo lo que ha hecho subir durante estas últimas semanas. Eso implica que no sería de extrañar ver un mes de diciembre mucho más discreto de lo que hemos visto los meses de octubre y noviembre. Así es que no, el rally de fin de año se puede producir o no, pero ahora mismo ya hemos vivido un rally. Si nos hemos perdido este rally pensando en las Navidades, es que no nos enteramos de lo que pasa en el mercado. También nos hayan enterado porque al final, como llevamos acumuladas unas pérdidas brutales en este año, pues hemos recuperado un poquito, pero claro, no vemos todavía que eso esté en verde. Un poquito, no, mucho, porque el 20% desde luego que es mucho, pero quizá si lo comparamos con lo que han perdido este año, pues entiendo Marta, que a lo mejor puede venir de ahí. Dime, Alberto. Marta, hace unos meses nos contaban, sobre todo durante el mes a primeros de octubre, nos decían que la caída anual de los índices era la mayor de la historia. Es decir, que si tomamos que justo además marcaban máximos todos los índices a primeros de enero, claro, cuantificamos la caída y es una barbaridad, ¿vale? Pues háganse una idea de una cosa. Así como el Dow Jones había recortado, y es de los que menos había recortado, un 22% durante el año hasta octubre, lo cual es una barbaridad. Ahora mismo solo descuenta con respecto a primeros de año un 7%. ¿Qué pasa? Que tenemos todavía la sensación de lo que hemos vivido en los meses anteriores. Y sin embargo, las caídas a final de año van a resultar tremendamente maquilladas con este movimiento de ahora. Por eso es muy importante darnos cuenta de que tenemos un sentimiento negativo que nos está impidiendo aprovechar las subidas. Como todavía tenemos esa estadística presente de las grandes caídas que hemos vivido hasta septiembre, nos perdemos la subida pensando que va a haber una continuidad bajista que no asoma por ningún sitio en la bolsa. Es impresionante ese gráfico, Alberto, yo no me había fijado, pero la verdad es que te revela desde luego muchos datos de lo que está pasando en el mercado. Por cierto, hoy también hemos conocido que en el mercado lo que se está especulando es que la Reserva Federal ya empiece a bajar los tipos de interés a finales de 2023, es decir, que quedaría aproximadamente un año. Pero, Alberto, ¿cómo podrían reaccionar los mercados en el momento en el que la Fed empiece a bajar los tipos? Porque parece que tenemos todos mucha expectativa para que esto vuelva a ser un poco ese ciclo alcista que vivíamos entre 2009 y bueno, realmente este año, hasta principios de este año, pero no sé si eso lo vamos a volver a ver alguna vez en nuestra vida. La decepción que tuve yo en la última intervención con vosotros durante las últimas declaraciones de la FED, cuando subió en esta última ocasión 75 puntos básicos, fue enorme. ¿Decepción por qué? Porque ante las palabras de Powell veíamos el mercado en ese momento y al minuto desplazarse con una violencia que, como terminaba la sesión en negativo, hizo a todo el mundo pensar que el mercado se iba a desplomar. Y claro, como yo me conozco las mentiras de la FED y cómo se producen las mentiras en el mercado, excusándonos en la FED, explicaba que eso era una trampa de mercado.
y que esas palabras de Powell diciendo que no se veía el fin de la subida de tipos de interés, pese a que en sus primeras declaraciones nos había hecho ver lo contrario, es decir, que dejaba la rueda de prensa con una sensación muy negativa que empujaba puntualmente a los mercados a la baja, hizo pensar a todas las personas que opinaron que el mercado iba a caer. Pero vamos a ver, si las decisiones de la FED ya sabemos hace mucho tiempo que las conocen los bancos de inversión 3 meses antes. Todo esta charleta economicista de los tipos de interés, de si va a subir 25, 50, 75, medio, 350.000, la conoce perfectamente Goldman Sachs mucho antes de producirse. Ellos van sobre seguro, saben exactamente lo que va a decir Powell. En su día, cuando se produjo el escándalo, en el que supimos que todo esta nube de humo, de oh, ¿qué van a decir? ¿Van a subir? ¿Van a bajar? Ya se conocía de antemano, se escudaron, todo el sistema financiero se escudó en que, hombre, es que claro, los grandes bancos de inversión tienen que conocer de antemano la política de la FED, porque al fin y al cabo la oferta monetaria tiene que ser conocida de antemano. Pero eso implica que ya hay un actor, unos cuantos que tienen perfecto conocimiento de cómo van a hacer reaccionar al mercado porque saben lo que se va a decir. Luego, ¿cómo te vas a fiar de ellos cuando te dicen, hombre, es que la FED para 2023 va a hacer esto y los mercados igual caen? Pero ¿cómo podemos ser tan ingenuos de haber olvidado una de las corrupciones más importantes en el sistema financiero de los últimos años? No. A ti los bancos de inversión te van a decir, como hemos escuchado ayer a Barclays, hoy es que la bolsa no va a funcionar bien hasta finales de 2023. Pero vamos a ver si está funcionando bien ahora. Tú, Barclays, me decías a mí hace 2 meses que la bolsa iba a subir. No, Barclays te decía que iba a caer. Y la bolsa ha subido. Es decir, que os tengo que hacer caso ahora a vosotros de lo que va a hacer la bolsa hasta finales de 2023, porque igual para finales de 2023 se produce el famoso pivot y por fin hay una bajada de tipos de interés. Pero vamos a ver. Miren, yo no sé qué dinero se gana con la economía. Sí sé el que se gana con la bolsa. Y en la bolsa solo se gana dinero si atendemos a lo que hacen los precios y no a todo lo que nos cuentan los artistas interesados en sacarnos el dinero. Véase Goldman, Barclays y todos esos que opinan a la contra de lo que sucede para robarnos el dinero. Así es que, mira, de aquí a 2023 todos calvos, Marta. Sería interesante ver, por ejemplo, qué es lo que hacen los bancos de inversión cuando recomiendan precios objetivos o recomiendan sobreponderar, infraponderar. Luego sería interesante ver qué es lo que hacen exactamente. Eso daría para una charla, desde luego, y para varios procesos penales. Desde luego. Bueno, sí. Y por otra parte, Alberto, también quería preguntarte, porque hoy es el aniversario del primer quantitative easing de la FED. El 25 de noviembre de 2008 teníamos a Ben Bernanke, el entonces presidente de la FED, que anunciaba pues ese nuevo programa de compras, un programa de compras que, si no recuerdo mal, iba a destinar 500.000 millones de dólares en ese momento a los mortgage-backed securities y luego 100.000 millones para la compra de deuda. Claro, desde ahí pues ha llovido mucho, 14 años, 4 programas de quantitative easing y 8 billones de dólares en el balance de la Reserva Federal. Claro, al final otro de los debates un poco que te planteo es las consecuencias que ha tenido todo esto. Al final es una herramienta nueva y que todavía no se ha llegado a deshacer por completo. Se ha intentado en alguna ocasión, como por ejemplo en el famoso taper tantrum de 2013, que realmente tampoco se hizo mucho. Lo que se vino a hacer es anunciar que se iba a dejar de comprar y aún así los mercados reaccionaron fatal. Y bueno, este año también lo estamos viendo, que los mercados están reaccionando mal cuando apenas todavía los bancos centrales no han empezado realmente a reducir su balance. Entonces, bueno, quería preguntarte un poco tu opinión un poco sobre todo esto y bueno, cómo valoras pues cómo los bancos centrales van a tener que deshacerse de todo esto y la reacción que pueden tener los mercados, porque entiendo que a lo mejor ni ellos son conscientes de cuál puede ser la reacción del mercado de deuda. ¿Por qué vivimos tantos tiempos de burbujas y tantos tiempos de grandes crisis? Porque los bancos centrales, que deberían tener en la economía una importancia secundaria, solamente como meros funcionarios, tienen ahora mismo una importancia fundamental. Desde que el sistema de emisión monetaria americano fue secuestrado en el 1913 por los grandes banqueros americanos, que conforman la FED, se toman decisiones monetarias para intentar influir en la economía. Y eso genera las grandes burbujas y las grandes depresiones. Y lo que vivimos con esas inyecciones de capital
en los mercados, esos quantitative easing, que realizan los bancos centrales, tanto la Fed como también el Banco Central Europeo, esos easing, lo que generan es movimientos artificiales para favorecer o desfavorecer gobiernos. Cuando un gobierno tiene la sensación de que quizás la política no está yendo como quisiera y va a haber un sentimiento negativo en torno a su posible reelección, inmediatamente los bancos centrales llegan a un acuerdo con dicho presidente, emiten moneda, generan una subida artificial de los activos que genera a su vez una artificial sensación de bonanza en los ciudadanos para facilitar una reelección. Y luego, una vez que ya no es necesario, se produce la depresión, en la que los precios vuelven a su sitio con una caída también excesiva para compensar la subida anterior excesiva y todos están tranquilos. Es decir, que no es más que un instrumento de manipulación. Luego, si ahora ustedes están viendo el problema económico que hay a nivel global con la inflación, agradézcanselo a los bancos centrales que cuando encuentran un problema como el coronavirus, en lugar de entender que a veces la economía tiene que ralentizarse y punto, para seguir generándoles a ustedes la sensación de bonanza, inyectan dinero en el sistema para inflar los precios y producir lo que se llama después inflación, que es lo que se está viviendo ahora. Para eso se utiliza hoy en día un banco central. O sea, imagínate qué pienso yo de lo que el aburrido de Bernanke hacía con sus inyecciones monetarias disfrazadas de quantitative easing. Te parecía que entonces nadie pensaba que esto podía provocar inflación, pero a día de hoy, 14 años después, pues ya lo tenemos encima de la mesa. Entonces, claro, al final la teoría de política monetaria nos hace pensar que va a haber inflación, pero claro, me cuesta entender que hicieran todo esto sin saber las consecuencias. No, la teoría de política monetaria te explica por qué no tienes que utilizar la emisión monetaria para resolver problemas económicos y así evitas la inflación. ¿Cuál es el engaño en el que se ha introducido la ciudadanía? En el de que un 2% de inflación lubrica la economía. ¿Cómo? Perdona, es decir, que la población se empobrezca un 2%, eso lubrica la economía. La inflación es empobrecimiento. ¿Qué pasa? Que los bancos centrales, como obviamente están dominados por bancos privados, te van robando mediante ese 2% de inflación dinero a la ciudadanía de manera sistemática. Eso les enriquece a ellos. Pero la ciudadanía, como hoy en día los instrumentos financieros son de una alta sofisticación, quiere creer que lo que le cuentan es honrado. Y es totalmente deshonroso. Nada de inflación es bueno, nunca. Luego ese 2% de objetivo sigue siendo una estafa al ciudadano, solamente que nadie lo dice. Ya nos hemos adaptado a que eso es bueno y lo damos por bueno y no es bueno. Y ese 2% se evita si se dejan de tomar medidas monetarias. La teoría monetaria lo que dice es que no se deben resolver problemas económicos emitiendo moneda. Tú tienes que tener una moneda ligada o bien a un subyacente o bien a unas reglas de emisión fijas. Y eso evita la inflación. Por eso tenemos el problema que tenemos, por la existencia de los bancos centrales con una función que no deberían tener, la de emisión de moneda a voluntad. Ser capaces de deshacer todo lo que han hecho, desde luego, porque el balance es enorme. Albert Iturralde, analista independiente, ojalá poder hablar contigo más tiempo, pero se nos acaba. Muchísimas gracias y que pases un buen fin de semana. Gracias, fuerte abrazo. Bueno, pues si hoy podemos celebrar algo sería